¿Alguna vez, al mirar una nómina, nos hemos quedado con cara de póker viendo esas cifras que se restan del salario bruto? Pues hoy vamos a meternos de lleno a descifrar una de las partes más importantes y, seamos sinceros, más liosas, las deducciones a la seguridad social. Y todo con los datos actualizados para 2026. Para que quede todo clarísimo, vamos a seguir este recorrido. Primero, por qué hay que cotizar sí o sí. Luego, veremos cómo se calculan las famosas bases. Echaremos un vistazo a los límites que marca la ley. Después, aplicaremos los porcentajes. Descubriremos qué paga la empresa por su cuenta y, al final, juntaremos todas las piezas para entender cómo se llega al sueldo neto. ¡Vamos al lío! Venga, empezamos por el principio. Antes de ponernos con los números, es súper importante entender por qué esto de cotizar no es algo que se elige, sino que es una obligación por ley. La palabra clave aquí es cotizar. ¿Y qué significa? Pues como vemos es hacer pagos obligatorios al sistema. Pero ojo, no es un impuesto y ya está. Es la manera que tenemos entre todos de financiar las grandes protecciones sociales que nos cubren, desde que nos ponemos malos y necesitamos una baja hasta la pensión que cobraremos el día de mañana. Y aquí va un detalle crucial que a menudo genera bastante confusión, pero que la propia Seguridad Social deja clarísimo. Aunque en nuestra nómina veamos un descuento, quien tiene la responsabilidad de coger todo ese dinero, el suyo y el nuestro, y pagárselo a la Seguridad Social es siempre la empresa. Vale, pasamos a la acción, a los números. Todo este tinglado de las cotizaciones se monta sobre un concepto clave, las bases de cotización. Pensemos en ellas como la cifra de partida sobre la que luego se van a aplicar todos los porcentajes. La base más importante es la BCC, la base de cotización por contingencias comunes. Calcularla es como seguir una receta. Primero, se suma todo lo que es salario. El sueldo base, los pluses, los complementos, todo. Segundo, se añade la parte proporcional de las pagas extra. Y tercero, se suman otros pagos, que no son salario puro y duro, como algunas dietas, pero solo la parte que pase de los límites que la ley deja exentos. Luego está la otra base, la BCCP, que es para las contingencias profesionales. Y esta es mucho más fácil de calcular, de verdad. Es simplemente la BCCC que ya teníamos calculada y a eso le sumamos lo que se haya cobrado por horas extra ese mes. ¿Listo? Aquí se ve de un vistazo, súper claro. La gran diferencia entre la base para cosas comunes, como una gripe, y la base para cosas del trabajo, como un accidente laboral, son las horas extra. Este pequeño detalle es fundamental para todo lo que viene ahora. Bueno, ya tenemos calculadas nuestras bases. Pero ojo, no valen de cualquier manera. La ley pone cada año unos topes, un suelo y un techo, y nuestras bases tienen que estar siempre entre esas dos cifras. Y aquí tenemos la tabla oficial para 2026. Lo interesante es que estos límites dependen de la categoría profesional de cada uno. La base de cotización tiene que moverse siempre entre el mínimo y el máximo de su grupo. Si por lo que sea el cálculo sale por debajo, se sube hasta la mínima. Y si sale por encima, se baja hasta la máxima. Y aquí está la cifra clave para los sueldos más altos, 5.101,20 € al mes. Ese es el tope máximo para la gran mayoría de trabajadores en 2026. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque alguien cobre más de esa cantidad, a efectos de cotización, es como si cobrara justo eso. Muy bien, ya tenemos las bases y sabemos que están dentro de los límites legales. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Pues aplicar los porcentajes, los famosos tipos de cotización, para ver por fin cuánto dinero se deduce. Empezamos por el pellizco más grande, las contingencias comunes. Esta tabla lo deja clarísimo. Sobre la base BCCC, la empresa pone un 23,60%, mientras que al trabajador se le deduce un 4,70%. Fijaos en la diferencia, ¿eh? Es brutal. La mayor parte de este colchón social lo financia la empresa. Luego tenemos el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Es una pequeña cotización extra, como vemos en el gráfico, que sirve para reforzar la hucha de las pensiones y asegurarlas del futuro. Y de nuevo, la empresa pone la mayor parte, un 0,75% frente al 0,15% que se deduce al trabajador. Ahora, el desempleo. Esto se calcula sobre la BCCP. Y aquí el tipo depende del contrato. Como se ve en la tabla, un contrato indefinido cuesta un 7,05% en total, mientras que uno temporal sube al 8,30%. Es una manera de hacer más atractiva la contratación fija. Este gráfico nos enseña el reparto para un contrato indefinido. Una vez más, la aportación de la empresa, ese 5,50%, es bastante más grande que la del trabajador, que es de un 1,55%. Así es como se financia la prestación por desempleo.
Y por último, una pequeña pero importante aportación para formación profesional, que también se calcula sobre la BCCP. Aquí el reparto es de un 0,60% para la empresa y un 0,10% para la persona trabajadora. Es básicamente una inversión para que podamos seguir formándonos y mejorando. Hasta ahora hemos visto costes que se reparten, pero hay una parte de las cotizaciones que es como un fantasma en la nómina del trabajador. No se ve porque la paga entera la empresa. Es el coste real de tener a alguien contratado, más allá de su salario bruto. Un ejemplo perfecto es el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial. La empresa paga un 0,20% extra para un fondo que nos garantiza que cobraremos los sueldos y finiquitos si la compañía va mal y quiebra. Es un seguro súper importante que paga al 100% el empleador. Y esto nos lleva a una pregunta con mucha lógica. A ver, no todos los trabajos tienen el mismo riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿tiene sentido que paguen lo mismo por la cobertura de accidentes? Pues la respuesta es un no rotundo. Y aquí lo vemos de una forma muy gráfica. La cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que la paga íntegramente la empresa, no es una tarifa plana, que va, depende del riesgo del puesto. Miremos los ejemplos. A la izquierda, un trabajo de oficina, de bajo riesgo, tiene un tipo del 1,5%. A la derecha, un trabajo en la construcción, mucho más peligroso, y el tipo se dispara al 6,70%. La lógica es aplastante. Cuanto más riesgo, más paga la empresa por ese seguro. Perfecto. Ya hemos visto todas las piezas del puzzle. Ahora, en esta última parte, vamos a juntarlas para ver el camino completo. ¿Cómo pasamos del salario bruto, el total devengado, al salario neto, que es el dinero que de verdad nos llega a la cuenta? Esta tabla es un ejemplo simplificado, pero súper útil. Partimos de un sueldo bruto de 2.500 euros. A eso le vamos restando la parte que le toca al trabajador de cada cosa que hemos visto: contingencias comunes, desempleo, formación y el MEI. Sumamos todas esas pequeñas deducciones y, ¡zas!, el resultado final es el líquido a percibir. Y ojo, que aquí faltaría la retención del IRPF, que esa es otra historia, otro gran capítulo. Y con esto hemos llegado al final de nuestro análisis. La pregunta que queda en el aire es si, después de ver todo este desglose, se perciben estas deducciones no solo como una resta en la nómina, sino como lo que realmente son: la financiación de un sistema de protección social que nos cubre las espaldas a todos. Es una reflexión interesante, ¿no?, sobre el valor de lo que construimos en común.